el asambleísta Francisco Ulloa, al conocer a través de los medios de comunicación, las denuncias, el negocio que hay detrás de los matrimonios arreglados entre cubanos y ecuatorianos para conseguir la nacionalidad ecuatoriana, solicitó información al canciller actual, a Ricardo Patiño, y resulta, señor Ulloa, bienvenido y gracias por estar con nosotros, que no son 95 los casos que se deberían investigar, como se ha venido diciendo en los últimos días, sino más de 1.400. Sí, buenos días. Efectivamente, estimada Stephanie, es preocupante para el país que el señor canciller esté manejando tan ligeramente un tema de tanta gravedad y trascendencia. Y digo tan ligeramente porque me da la sensación o que se encubre a alguien o que definitivamente existen manipulaciones para ocultar una gran red que no viene solamente desde este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Es increíble cómo la información va variando conforme vamos encontrando nuevos documentos. Ya vamos a hablar sobre la información, pero déjeme nada más preguntarle por qué cree usted que el canciller le encubre, por ejemplo, al hermano de la ministra Aguiñaga, cuando usted le solicita información sobre esto y le responde con una carta que la podemos poner en pantalla, que la firma, nada más para que ustedes la vean acá, la firma Ricardo Patiño, ¿ok? Y en el punto 4 él dice, desde que el suscrito, es decir, desde que el canciller Ricardo Patiño asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, no se han recibido, él está diciendo, formal y oficialmente denuncias de irregularidades en los procesos de otorgamiento. Es decir, él está diciendo, desde que yo asumí no ha pasado nada, pero antes, y ahí sí le da información, pero antes hay declaratorias de nacionalidad ecuatoriana a favor de ciudadanos cubanos, año 2009. Póngame en pantalla, por favor, eso. Ah, gracias, ahí está. Miren ustedes, desde julio del 2009 hasta diciembre del 2009, 1.132 casos de declaratorias otorgadas solamente en Guayaquil, o sea, se nacionalizaron 1.132 personas solo en Guayaquil en el 2009 y de este año van 304. Si ustedes hacen la suma, nada más para dejar claro el caso del que estamos hablando, son 1.436 casos en estos 8 meses. Eso significa que son 180 casos por mes. En 20 días significa que por día se estaba nacionalizando a 9 personas, 9 casos. Y eso quiere decir que era 1 por hora. Ese era más o menos lo que se estaba tramitando solamente en Guayaquil. El señor Patiño le está enviando esta información. ¿Por qué dice usted que le encubre? Porque manejan información muy sueltos de huesos que va variando día a día. Si ustedes revisan la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, me he encontrado ahora con una nueva novedad. De los 95 casos que estaban investigando y que yo demuestro con carta del señor Patiño que son, según él, más de 1.436 casos, ahora resulta que revisamos la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y nos encontramos que difiere la información del Ministerio de Relaciones Exteriores con lo que me contesta el señor Patiño. Y ahora a esos 1.436 casos aparecen 113 casos más. Ah, más. Más. Curiosamente, a mí en la carta del señor Ricardo Patiño me dice que el canciller está en funciones desde el 28 de enero del 2010. En el boletín de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora dice que no está desde el 28 de enero, sino desde el 5 de febrero del 2010. Están muy sueltos de hueso para cambiar informaciones. De todas maneras, lo importante es que son más de 1.400 solamente en Guayaquil, es decir, 1 por hora que se estaba haciendo, que se estaban declarando estas nacionalidades, 1 por hora solamente en Guayaquil. Con esta información, usted, pues, ¿qué va a hacer? Si esto es solo en Guayaquil, usted va a pedir a ver qué está pasando en Quito, qué está pasando en Cuenca, porque son datos que, pues, llaman la atención. Mire, aparte de ocultarnos información, porque lo que yo veo es que nos ocultan información, porque recordemos un poco antes. El señor Patiño, en el documento que me contesta, me dice que no conoce de casos de corrupción. Desde que él entró está diciendo, pero a la prensa, en cambio, ha declarado, posterior a la fecha en la que me envía este documento diciendo que no conoce, ha declarado en varios medios de comunicación que él conocía de los casos de corrupción desde el año anterior, desde cuando él ni siquiera era ministro. Es más, ha declarado que él ha dado muchas facilidades y ha apoyado y ha colaborado para las investigaciones de la corrupción. ¿Cómo es que a un asambleísta que quiere investigar casos de corrupción le dice que no existen este tipo de anomalías
Y a la Lo que pasa prensa, es que él cuando no ya dice- sale Lo que al pasa es que él público... no dice, por lo menos en esta carta, él no dice que no han existido antes ese tipo de anomalías. Por eso a mí me parece raro que usted sospeche que está encubriendo, porque más bien está dando toda la información. Porque él dice que desde que él asume no hay irregularidades. Claro, hay que ver si es que hay irregularidades en los meses en que él asume, pero él por lo menos dice, en estos no ha habido. Pero miren el número que han habido antes, cuando estaba, por ejemplo, como subsecretario Juan Javier Aguiñaga, y ahí da la información. ¿Por qué? Porque Juan Javier Aguiñaga empieza a trabajar en febrero, si no me equivoco, aquí está la fecha, en febrero del 2009, ¿no? Entonces, es justamente, y estos casos están saltando desde julio y los 8 meses siguientes, y aquí está la firma del canciller Ricardo Patiño. El tema aquí, más allá de lo que puede estar haciendo el señor Patiño o el subsecretario de Relaciones Exteriores, es cuál es el negocio que se está moviendo en estos, y son tantos casos comprobados ya solamente en Guayaquil. Entonces, ¿qué va a hacer usted como asambleísta? ¿Usted ha pedido que se haga una auditoría a toda la gestión, por ejemplo, de Juan Javier Aguiñaga? Sí, esa es una de las primeras cosas que estamos exigiendo, que la Contraloría haga una auditoría de gestión empezando por el señor Juan Javier Aguiñaga. Con una auditoría de gestión podremos verificar que efectivamente no se cumplieron pasos procedimentales que permitirían efectivamente darse cuenta de que fácilmente le estaban engañando o en definitiva formaba parte de una red de corrupción. ¿Por qué pidió usted información? Porque ya en esta carta usted ya le pide datos exactamente de cuáles eran las competencias de Juan Javier Aguiñaga, de cuáles eran sus atribuciones. Recordemos que Juan Javier Aguiñaga ha dicho que a él no le compete estar verificando la información que ya le llega notarizada. Él dice que eso no es facultad de él, no es su competencia, que él no tenía que estar verificando. Y entonces usted le preguntó al ministro cuáles eran las competencias, ¿y qué le dijeron? El ministro me confirmó que a partir de julio del 2009 ya tenía las competencias otorgadas del señor Aguiñaga. Pero mire, aquí lo que hay es una serie de verdades a medias o de mentiras que le están diciendo al país. Yo escuché por los medios de comunicación a los abogados del señor Aguiñaga decir que el señor Aguiñaga había entrado a ese cargo por concurso de merecimientos. En la documentación que yo tengo, que me remite el señor canciller Patiño, me dice que es un cargo de libre nombramiento y remoción, primera cosa. Y que cuando lo remueve simplemente porque cambia de equipo. En tal virtud, ¿dónde queda lo que sostuvieron ellos de que fue por concurso de merecimientos y oposición? Ok, pero yo quiero saber en el caso exacto de las atribuciones que puede tener el ex subsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué sospechaba usted que había algún movimiento dentro de la subsecretaría de Relaciones Exteriores? Por ejemplo, yo le decía, el señor Juan Aguiñaga dice que él no debía verificar la información y que además que no se tiene que cumplir, que no existe tal cosa de que se tienen que cumplir estos 2 años de unión de hecho para poder otorgar la nacionalidad ecuatoriana. Mire, los medios de comunicación progresivamente han ido señalando de que existen este tipo de problemas y los asambleístas tenemos la obligación precisamente de cuando se percibe algo, procurar investigar. Lo grave de esto es que efectivamente nos boicotean la información o nos entregan información a medias. Y en ese sentido yo le hice 5 preguntas al canciller y de las 5 preguntas debo decirle a todo lo que se ha dicho. A partir del 10 de marzo que me contestó el señor Patiño, existen demasiadas contradicciones que deberán aclararle al país. Es un caso muy grave de imagen del país, lo que significaría tráfico de personas, lo que significaría estar vendiendo o regalando la nacionalidad a extranjeros. Hagámosle un recuerdo al país. Ya en el 2009 se denunció una red internacional y es más, el propio señor Patiño ahora declara de que a la nueva funcionaria, la que reemplazó al señor Aguiñaga, la abogada, me parece que es Larrea, Eliana Larrea, dice que a ella ya le han falsificado firmas y que continúan los procesos de corrupción. Yo creo que el país debe estar muy alerta. Con toda esta información, para terminar nada más, ¿qué va a hacer usted? Yo le decía, por ejemplo, va a pedir información de Quito, va a pedir información de Cuenca, el registro civil, cuántos matrimonios se está dando, ¿qué más? Efectivamente, esta es una red muy grande, habrá que seguir investigando, pero ojo, Fiscalía y Contraloría deben hacer su trabajo en función de investigar minuciosamente este que es un caso muy grave. 7:29, muchas gracias señor Ulloa por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. En breve con ustedes otro tema más.